Conociendo al enemigo. Vamos de lleno entonces al tema de hoy, donde vamos a poder hablar sobre emisores, receptores, vectores, nahuales y espíritus metafísicos. Vamos a hablar de todos estos espíritus para ir conociendo cada uno de ellos, que todos son diferentes, pero a la vez también con la ayuda del Señor para poder aprender más el mundo real y el mundo espiritual. Para poder entender entonces todo lo que hoy vamos a enseñar de emisores, receptores, vectores, nahuales, espíritus metafísicos, vamos a ir paso por paso para poder ir dando a la idea de esta enseñanza y poder crecer también de una manera más poderosa. Lo real no es lo que ven nuestros ojos. Lo real es lo que no se ve. Por eso que es importante conocer, es importante aprender. Hablemos sobre los emisores. Los emisores son espíritus que envían una señal, que buscan un receptor para colocar la contaminación. Ese es un emisor. Sin un emisor no habrá una señal contaminada. Vemos aquí como que hay un satélite. Ese satélite es el emisor. Envía señal. Y ese satélite envía una señal buscando un receptor para colocar la contaminación. Así funciona el mundo real y el mundo espiritual. Es un espíritu que envía señales de influencia a través del aire, de un segundo cielo, donde ahí trabajan espíritus, donde están los principados. En el segundo cielo donde están los principados. Ahí donde están también, donde gobierna Satanás. Satanás no gobierna del inframundo. A veces pensamos que él es el que está gobernando ahí. No, Apocalipsis nos dice claramente que el que gobierna ahí en el infierno, sí, él está a cargo de todo. Pero él no está en todo lugar, porque no es omnisciente, omnipresente ni omnipotente. Pero tiene, dice la Escritura, el rey del abismo, que el que está a cargo del infierno, que es el Abadón y el Apolión, del hebreo y del griego, que significa el destructor. Él es el que está gobernando en el infierno, guiados, claro, por Satanás, que el Señor lo reprenda, y el Abadón y el Apolión son los que están a cargo del infierno, donde está el Tártaro y el Gehenna, que lo hemos también enseñado esos temas en otras clases. Un emisor. Los espíritus emisores son los encargados de enviar señales, señales de tentación, señal de pasión a una persona, señal que pueda afectar a un trabajo en la unidad del espíritu del receptor. El emisor va a enviar, busca una señal. Si ese emisor busca una señal, esa señal es porque hay una atracción, hay algo que el emisor es atraído porque alguien tiene un derecho legal y ahí va a entrar. Es como el celular. El celular sin la red satelital no va a funcionar. Necesita algo para que pueda funcionar, una red. Y esa red es una red satelital. Está en los cielos. Ahí está, en los segundos cielos que hay satélites. Esos satélites son los que usted puede recibir la señal del celular. Por eso que cuando usted tiene poca señal, usted a veces lo coloca o lo levanta y le llega señal. ¿Por qué? Porque el celular recibe la señal del emisor, que es el satélite. Al mundo espiritual es lo mismo. Ahora, las personas también pueden ser un emisor y también pueden ser un receptor. Emisores, receptores que uno da y recibe. Sean cosas buenas, sean cosas positivas, uno da y va a recibir, va a ser cíclico. Ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener, porque los emisores pueden también estar en las personas. Una palabra contaminada te va a contaminar la mente y tu espíritu. Ahí dice 1 Corintios 15:33, no rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, cuando tú te juntas tanto con una persona que habla malas palabras, te vas a contaminar. Cuando es muy reiterado, uno se contamina. ¿Por qué? Porque uno da lugar a esto. Por eso es que la Escritura dice, cuidado con las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Tenemos que tener cuidado con quién nos asociamos, con quienes nos juntamos. Espíritus receptores
Ya vimos el espíritu de emisores. El emisor va a buscar un receptor. El receptor es la persona. El receptor, estos son los que están dentro, son como pistas de aterrizaje que anuncian al emisor una puerta abierta para que entre en el hombre o la mujer. Es un espíritu. Y invitan a otros también a venir porque se van contaminando. El enemigo trabaja en el interior de una persona. Y eso es que tiene la capacidad de probabilidades también de influenciar y ser influenciado por un espíritu. El enemigo va a buscar algo. Ejemplo, cuando alguien te dice algo, es el emisor. ¿Y qué está buscando? Que tú como receptor te molestes, te enojes. Ahí porque fuiste atraído por eso. Si tú no tomas en consideración, no tomas en cuenta lo que te dijeron, cualquier cosa, ahí se corta la señal y no te va a afectar. Pero muchas veces nosotros somos influenciados o atraídos por un espíritu de un emisor para contaminar nuestro espíritu. Receptores. Los receptores provocan o tratan en lo posible de colocar temor, muerte, pobreza, sexo ilícito, una violación, amargura, fobias, traumas. Cuando una persona le roban o lo asaltan, queda con un trauma. Después, en un evento negativo, esa persona cuando sale a la calle siempre va a andar con miedo. ¿Por qué? Porque ya tiene en su vida un receptor que ya entró. El emisor entró y quedó en ese receptor. Qué importante entender que sin el receptor es abortado el ataque, sin llegar a cumplir la misión que quiera hacer el enemigo. Cuando en ti ya no está el receptor de lo que tenías antes, sentirás hasta repugnancia de lo que hacías. Ejemplo, que antes fumabas en el mundo o bebías en el mundo, pero ahora ya no. Ya no está el emisor, ya no está eso que te atraiga. Ahora, si hay cosas que te atraen, hay que cortar ese enlace, esa comunicación, hay que cortar esa señal, porque mientras no se corte ese emisor, tú como receptor vas a ser atraído por algo. Y aquí vemos un caso de fumar, de beber, que antes se hacía, ahora ya no. Pero no solamente eso, quizás puede ser mentira, pueden ser chisme, pueden ser murmuración, muchas cosas pueden ser que nosotros caigamos en los lazos del enemigo. Ahora, qué importante entender lo que también nos habla en Santiago 1:14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Por qué falla el hombre? Porque es atraído por su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia es algo que está dentro, no está afuera. Lo de afuera es una opresión, un ataque de afuera hacia adentro. Pero este ya está dentro, que es parte también de otro término de una operación. Y la concupiscencia es la operación que ya está dentro, el espíritu ya entró. ¿De dónde vienen los pleitos y las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? Santiago 4:1. Entonces de adentro ya viene. Ese se llama la concupiscencia. La concupiscencia es el pecado regalón. Yo le hablo pecado regalón porque muchos lo acarician. No quieren soltarlo, no quieren que se salga ese pecado, lo siguen acariciando. Y el verso 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumido, da luz la muerte. Todo esto es importante entender el cuidado que nosotros tenemos que tener con emisores, receptores, vector y nahual. Y vamos a seguir hablando de todo eso. Pero estamos hablando ya ahora sobre el receptor. El receptor ya el espíritu que ha buscado para contaminar. Receptores. El espíritu de los vectores. Ya vimos un emisor. El emisor es el que envía una señal como un satélite. Y va a buscar al receptor. Y ese receptor después se puede transformar en un vector. Que esa persona, cuando hablamos de vectores, son espíritus que muchas veces después de haber sido tanto tiempo quedan en algo. Vectores. Los vectores ya están contaminados. Es como dice la escritura en Judas, el verso 23, aborreciendo aún las ropas contaminadas por su mala vida. Esos son los vectores. Vector es un término que se deriva de un vocablo latino que significa que conduce. Ese es un vector.
O sea, ya está dentro y ahora conduce a esa gente, transporta un espíritu a otro. Por ejemplo, el que tiene un vector de amargura va a contaminar a otro. El que tiene un vector de ira va a contaminar a otro. Eso ya se llama un vector. Vimos entonces el emisor, el receptor y el vector. Son tres términos diferentes. Los espíritus se buscan y se juntan. Y ahí donde son atraídos por algo. Los vectores son los que conducen un espíritu. Aquí vemos un avión, que el avión de carga, que todos los aviones por lo general llevan transporte, llevan gente. Vemos barcos, camiones. Todos estos transportan algo. Entonces la definición de un vector permite o alude a que conduce algo. El vector lleva algo. Es como una pulga que va de perro tras perro, porque se va transportando de lugar en lugar. Eso se llaman vectores. Y el texto que leíamos también anteriormente de Judas, aunque es un solo capítulo, pero para las personas nuevas, Judas capítulo 1, el verso 23, a otros salvad aborreciéndolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. Y aquí viene el texto clave: aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esto ya es un vector. Por las ropas una persona puede ser contaminada, porque van de ropa tras ropa. Por eso que he enseñado durante mucho tiempo en que toda ropa que usted tenga, bendígala, amados. Bendígala, santifique ropas. Si es nueva, igual, porque gran parte de las modas ya no son, ahora son modistas que hacen todas estas ropas. Sé que entiende todo eso. Ropas que ahora ya son unisex. ¿Qué significa unisex? Que la puede usar el hombre y la mujer. O sea, están tratando en lo posible de colocarnos colores que son femeninos o a la mujer colores que son masculinos. Eso se llama unisex. Entonces el enemigo a través de las ropas transmite el pecado, transmite la contaminación. Entonces una ropa nueva hay que bendecir, una ropa usada con mayor razón, porque alguien la usó. Y esa persona, usted no sabe la procedencia, qué tenía esas personas, qué espíritu tenía. Ahí aplica aborreciendo esa ropa contaminada por su carne. Analicemos los otros textos, como dice esta escritura. Estoy en Judas, el verso 23. La versión CST dice: aborrezcan las ropas que se hayan contaminadas por sus acciones inmorales. O sea, si esa persona se puso una ropa y cometía sexo ilícito, acciones inmorales, y después esa persona dice: te regalo esta ropa, te regalo esta prenda, esa ropa está contaminada por la acción inmoral. Ese se llama vector. La versión de Os habla hoy dice: cuídense, estoy leyendo las partes de rojo para ir avanzando, cuídense y aborrezcan hasta la ropa que lleva contaminada por su mala vida. Hay gente que lleva mala vida, cuídense de eso. No reciba algo de una persona que tenga acciones inmorales. No reciba ropa de una persona que tenga mala vida. Versión Valera, pero de 1989, odiando hasta la ropa contaminada por su carne. Carne tiene que ver con las obras de la carne. Gálatas capítulo 5. Versión BS4, aborreciendo aún la túnica manchada por la carne. Versión BTA, huyendo hasta la ropa que está contaminada por la corrupción de la carne. Se fija que las ropas pueden ser de bendición o maldición. Ahora, ¿de dónde saca todo este diseño el enemigo? Recuerde usted que él copia todo. No es auténtico. Este diseño lo hace de Pablo. Recuerda cuando Pablo le traían las ropas, las prendas, y él colocaba las manos, lloraba por las prendas, luego se las llevaban a los enfermos y los enfermos eran sanos. Esos son vectores, pero de bendición. Pero el enemigo ocupa vectores para maldecir ropas contaminadas por sus acciones inmorales, por la contaminación de la mala vida, por contaminación de su propia carne, por la corrupción de su carne. Y sigamos. Versión CSE dice: aborreciendo hasta el vestido que está manchado por el vicio. Mire qué interesante, por el vicio. Esto significa que si una persona tenía algún vicio y esa persona dice: te voy a regalar esta polera, esta short, te voy a regalar algo que lo usaba y está nuevo todavía, pero quiero regalártelo.
esa está manchado por el vicio. Si esa persona tenía vicio, a través de la ropa, usted se puede contaminar. Mire lo serio que es lo que estamos enseñando. Versión BNP, aborreciendo la ropa contaminada por su contacto. Por su contacto. La ropa que yo uso está por mi contacto. Si esta ropa lo paso a alguien, transferencia de espíritu. Por la ropa. Versión PDT. Pero ojo, iglesia. Ojo, tengan mucho cuidado. Hay que odiar el pecado y rechazar hasta la ropa contaminada por la amada vida que ellos llevan. Se fijan que los textos ya estamos aclarando en otras versiones para que se pueda entender mejor. Entonces dice, ojo, cuidado con la ropa que te regalan. Si es nueva o si es usada, manos. Inmediatamente en manos. ¿Por qué cree que las ofrendas se oran por las ofrendas? Para santificar las ofrendas. Toda iglesia tiene que orar para santificar las ofrendas. ¿Cómo es eso? Recuerde que las ofrendas pasan por muchas manos. Y todo lo que es tacto es contaminación, es transferencia de espíritu. Por eso Pablo decía, no coloquéis manos con ligereza, porque también pueden ser malas influencias o transferencia de espíritu. Y el dinero, ¿por cuántas manos pasó? Puede haber pasado por la mano de un asesino, por la mano de un borracho, por la mano de un ebrio, por la mano de una prostituta, por la mano de un narcotraficante. Van de mano tras mano, por la mano de un violador, por la mano de un asesino. Puede haber pasado ese dinero de mano en mano, no sabemos la procedencia. Por eso es que los dineros se tienen que santificar. Y le doy un consejo, cuando usted, si recibe dinero, como se dice acá, cash, dinero en efectivo, bendiga ese dinero, santifíquelo, porque usted no sabe las procedencias de que ese dinero que pasó por mano en mano. Ahora, si usted recibe en una tarjeta de esas que dan de crédito, bendiga esa tarjeta que usted recibió del pago de un sueldo, del pago de un arriendo, de un dinero que alguien le dio o de un sueldo que le dieron. Bendígase ese dinero, santifíquelo. Mire qué importante todo esto. Sigamos. Ojo, dice la versión PDT. Versión NBE. Pero con cautela, aborreciendo hasta el vestido que está manchado por sus bajos instintos. Cuando dice bajos instintos, está hablando de pasiones desordenadas, carnales, de los deseos sexuales. Eso es lo que quiere decir, bajos instintos. Mire qué importante todo eso. Por eso que usted, no sé si decirlo, aleluya. Una de las cosas que nosotros mayor cuidado tenemos que tener son con las prendas íntimas. Escuche bien esto. Una de las cosas que mayor tenemos que tener cuidado, ya vimos lo que es externo, pero uno de los mayores cuidados que tenemos que tener son con las prendas íntimas. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque eso quiere decir, si usted se coloca algo y no bendice todo eso, va a venir una contaminación en áreas sexuales y usted no se va a dar ni cuenta. Que puede venir apetitos sexuales, puede venir deseo. Por eso que hay que santificar, porque esos son lo que cubre. Recuerde usted a Adán, que cuando falló y pecó, y ellos se vieron desnudos, se avergonzaron de sus cuerpos, aunque antes estaban desnudos, pero estaban cubiertos de gloria. Pero ellos estaban desnudos de él, no se avergonzaban porque no había malicia. Pero cuando cayeron en el pecado, en Génesis 3 dice que se vieron desnudos, se avergonzaron y cubrieron a cubrirse con hojas de higuera. Y se cubrió la mujer su parte íntima y el hombre se cubrió su parte íntima. Pero dice más adelante que el Señor, cuando los vio con hojas de higuera, les quitó esas hojas de higuera y les puso ropas de piel. Mire qué bonito lo que hace el Señor, aunque pecaron. ¿Por qué? Porque ellos se preocupó el Señor de cubrirse sus partes íntimas. De cubrir sus partes íntimas. ¿Por qué? Porque eso es importante. Porque no solamente se trata de una ropa íntima, se tratan de espíritu. Porque los espíritus son a través de los vectores. Judas 1, verso 23. ¿Qué son los vectores? Ropas. Son ropa. Qué poderoso todo esto. Aleluya. Ahora vamos a ver sobre los espíritus nahuales. De toda manera,
Vamos a ir viendo paso a paso. Si hay preguntas las pueden ir colocando también en el chat y voy a ir contestando también si hay alguna duda. Así, ¿y qué podría lavarla? Sí, toda ropa hay que lavarla. Toda ropa hay que lavarla. Ahora, lo importante es colocar las manos. Eso es importante. Toda ropa que usted tenga, Señor, bendigo, santifico esta ropa, de donde haya ido la procedencia. Si es nueva, si usa, santifique. Usted tiene que santificar. Lo hacía también Moisés. El Señor le dio la orden y le dijo, santifica todas las cosas que están en el hacho. Si Dios le dio una orden de santificar todas las cosas que están en el hacho, ¿cuánto va a hacer lo que está fuera del atrio? Y se supone que el atrio, lugar santo, lugar santísimo, ya eran lugares que estaba la presencia de Dios. Pero el Señor le dijo, santifícalo. Mire qué importante todo eso. Entonces, ¿cuánto más va a ser algo que está fuera del atrio? Entonces, importante santificar. Vamos al texto ahora de los nahuales. Los nahuales tienen que ver con espíritus de brujería y también tanto de el hombre como el brujo o la bruja. Estos espíritus es el que mora en algunos animales que también vienen a hacer una intervención del ser humano cuando hay un espíritu que sale, llevándolo a un comportamiento como tal. En esto de los espíritus nahuales tenemos la palabra nahual. Nahual tiene que ver con un brujo que puede entrar en el espíritu de un animal macho. Y la bruja ya no se llamaría nahual, sino se llama neriofismo. Neriofismo significa que la bruja puede entrar en un animal hembra. Dato también importante es que ningún brujo puede entrar en un animal hembra. Eso no está permitido. Ni en cielo, ni tierra, ni inframundo, porque es una ley. Y las leyes de Dios se respetan, cielo, tierra y inframundo. Entonces el brujo, aunque quisiera entrar en un animal hembra, no puede, porque no se puede, no se está autorizado. Y ahí Dios es enfático. Por eso es que los brujos entran siempre en animal macho. Y la bruja entra en un animal hembra. Es una ley. Analicemos un poco de los nahuales. Los brujos pueden convertirse en animales o pueden entrar en ellos. Aquí tenemos como un jaguar, un ocelote, un coyote, una zarigüeya, una hiena, un lobo, una zorra, un serpiente, cerdos, perros. Pueden entrar en diferentes tipos de animales. Así pueden entrar estos espíritus. Si hay alguna duda, usted la va a poder colocar ahí en el chat. Voy a estar atento al chat para ir respondiendo, como vamos avanzando, preguntas del tema. Y la vamos respondiendo también en esta clase que hoy estamos hablando sobre emisores, receptores, vectores y ahora nahuales. Si no entiende los emisores, ahí me dice no entiendo los emisores. Si no entiende los vectores, si no entiende los vectores, si no entiende los nahuales, ahí lo coloca en el chat. Voy a estar atento en ir respondiendo las preguntas que hoy estamos dando en esta clase. ¿Se recuerda usted a Jesús en Lucas capítulo 13? Mire qué importante ahí, porque Jesús va donde le habla así de esta manera como pareciera algo fuerte, y Jesús le dice, y él le dijo, vayan y díganle asesor, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Jesús le estaba diciendo por Herodes, díganle asesor. Pero aquí es importante entender que Jesús no es que andaba colocando sobrenombre. Jesús no andaba colocando, no era falta de respeto, sino que Jesús no estaba diciendo, díganle asesor el que tiene cara de zorro. No, Jesús no actúa de esa manera, sino que ¿qué es lo que tenía él? Herodes tenía un espíritu de zorro. ¿Por qué? Recuerde que Jesús se refería a la entidad que estaba en Herodes. ¿Qué hacen los zorros? Los zorros echan a perder los huertos, echan a perder las viñas. Herodes estaba con la mujer de su hermano y destruyó un hogar, y su hermano no había muerto, y Herodes le quitó a su propia mujer y se la trajo con él. Más encima él después quería tener relación sexual con su propia nieta. Así de descarado Herodes, porque eran así los romanos. Entonces por esa razón Jesús le dijo, díganle asesor de Herodes. ¿Por qué? Porque él se metió en la familia de su propio hermano y destruyó su hogar, se trajo su mujer y se trajo la propia hija de su propio hermano. Mire qué fuerte todo eso. Por eso es que Jesús le dice, díganle a asesor. Hay estirpes diferentes de clase de demonios
que es importante entender para que no seamos confundidos. Del hebreo son algunos seres híbridos. Aquí tenemos parte de algunos animales que aparecen en el hebreo. Los sijik son las fieras del desierto. Recuerde cuando Jesús estaba junto a las fieras del desierto, pero ahí no está hablando de alacranes, no está hablando de serpiente, está hablando de grado de potestad, que está ahí en el desierto, que es Azazel, y lo hemos enseñado también en eso. No está hablando de algo, está hablando de potestades, porque tiene que ver con fieras. Y las fieras es terión. Pablo fue mordido por un serpiente, pero no era tanto un serpiente normal, era un terión, porque esa palabra serpiente es un terión. ¿Y qué es un terión? Una potestad. Mire qué fuerte. También están los oaks, que son los oak, los aulladores, los que aullan. Están los tanís, que están los dragones. La Biblia menciona dragones. Sair son los sátiros, los demonios peludos con pata de cabra. Eso se llaman los sátiros. También lo menciona la Biblia. Están los seer, que son los azazeles encargados de ir al desierto. Son los buses que los llevan ahí. Azazel. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Y ahí, en el desierto, Azazel le envía 7 espíritus peores que el que salió. El encargado de esto es Azazel. Y terión, que es lo que hablaba anteriormente, que eran las fieras en la isla, cuando Pablo naufragó y que llegaron a aquella isla de Malta, ahí estaban nahuales. Toman cuerpo en una manifestación, porque el que lo mordió no solamente una serpiente, porque si nosotros vemos en el griego esa palabra serpiente significa un terión. Luego también tenemos a Lilith, potestad hembra, posesión, hacer que la mujer, y es un varón o una potestad hembra, depende del cuerpo. Entonces todo lo que hacen estos espíritus, grado de posesión con diferentes nombres. Todo es una representación de demonio. Isaías 34, verso 14 dice las fieras del desierto. Ahí menciona fieras. Recuerden que estamos hablando sobre animales, nahuales. Nahuales tienen que ver con animales, pero no solamente animales, estamos hablando de grados de potestad en el mundo espiritual. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. Aquí aparecen las hienas. Y el macho cabrío. Aquí está el macho cabrío. Llamará a uno de su especie, o sea, un macho cabrío llama a otro macho cabrío. Y el monstruo nocturno. ¿Quién será el monstruo nocturno? Lo menciona en la versión Jerusalén, que dice, los gatos salvajes, se juntarán con las hienas, y un sátiro llamará a otro sátiro. Sátiro es un demonio peludo. Y reposará allí Lilith. ¿Quién es el monstruo nocturno entonces? Según la versión Jerusalén, que el único texto que habla de este nombre de Lilith es en Isaías 34, 14, que es un grado de potestad, que hemos mencionado en otras clases de liberación de guerra espiritual. ¿Quién es Lilith? Entonces los sátiros son demonios cuya forma es una mitad animal y otra mitad humano. Los sátiros, estos son los sátiros. Son espíritus diabólicos, son horribles, son mitad animal, mitad humano, son sátiros. Y son mezcla. Sátiro es un demonio peludo, serie de mezcla híbrido. También tenemos los minotauros, centauros, sirenas, ninfas, cíclopes, todo eso son mezclas. Son seres híbridos, mitad animal y mitad humano. Son una raza paralela, que lo vamos a mencionar también cuando demos clase de Alien. Luego entonces tenemos los sátiros, que son demonios peludos, lo que menciona Levítico 17:7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Los que han fornicado tendrán un estatuto perpetuo por todas las edades. Demonio entonces tiene que ver, según el hebreo de este texto, con un sátiro. ¿Qué es un sátiro? Una cabra, demonio peludo. En la versión lechuza del original está hablando de un animal de un grado de potestad de alto rango. Ya vimos que Isaías 13, verso 21 dice, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y en sus casas se llenarán de hurones, y habitarán avestruces. Mire todos los animales que están apareciendo. Y saltarán la cabra salvaje. Hasta la cabra puede ser, cualquier animal puede ser influenciado
por algún animal de nahuales. Cabras, el hebreo, según el texto que estamos leyendo de Isaías 13, 21, dice que es algo lanudo, es un macho cabrío, es un fauno. ¿Ha visto usted a veces las películas que salen los faunos? Eso es lo que se refiere que es una entidad, es un espíritu de demonio, es un macho cabrío, velloso. La versión Jerusalén, pero de la versión CJ, Corona de Jerusalén, dice: los gatos salvajes se juntarán con la hiena y un sátiro llamará a otro. También reposará Lilith, en él encontrará, y ella encontrará descanso, porque entró en un cuerpo. Ahí tenemos entonces el nombre ya que es Lilith. Ya no menciona ya el otro término de la lechuza, sino está hablando ya del nombre que es Lilith. Estamos hablando ahora sobre los nahuales. Importante entender y seguir buscando más del Señor. Ahora, Marcos 1:13 dice que Jesús estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. En este pasaje no quiere decir que el Señor estuvo junto a algún espíritu de serpiente o alacrán que hay en el desierto. No está hablando de eso. Está hablando de cuando dice las fieras del desierto se refiere a terión. Fieras es la palabra terión, que es una bestia, algo fiero es una víbora. Y si es un terión es un nombre propio, lo que quiere decir que Jesús estuvo aún en el desierto los 40 días combatiendo junto a potestades de animales en el desierto. Mire qué profundo todo eso, y a veces nosotros lo leemos tan como superficial, pero al profundizar nos damos cuenta que Jesús no solamente estuvo en el desierto y ayunando y la carne sacrificándola para santidad, sino que él tuvo una batalla y confrontación con teriones, con grado de potestades de animales. Jesús estuvo entonces contra las fieras del desierto. Son grados de potestades de animales nahuales. Hechos 28:5. Entonces Pablo dice que sacudió el serpiente en el fuego, pero no le padeció ningún mal. Ahí esa palabra serpiente es la misma palabra que decía que Jesús estuvo con las bestias. Y bestia es la palabra terión. Y la palabra serpiente de Pablo que menciona aquí es la misma palabra también terión. La versión BC Sagrada Biblia Cantera dice Hechos 28:5. Mas él sacudiendo a la bestia, ya no dice la serpiente, dice la bestia. Y aquí la bestia también tiene relación con un terión. Víbora del griego, según el diccionario Strong 2342, es terión. Es bestia, es algo fiero, es un animal peligroso, es una víbora. Pero aquí no está hablando de animales físicos, está hablando de grado de potestad de terión. Toro de Basán. Cuando habla de Basán, Basán con S, quiere decir cantidades de toros que estaban en los campos. Eso era, los toros. Y miren qué interesante, porque el Salmo 22, verso 12, dice: muchos toros me han rodeado. Toros fuertes de Basán me han cercado. O sea, muchos toros. Y aquí el que está hablando es David. David se le reveló la crucifixión de Jesucristo. Mire la revelación que tuvo David, porque este texto está hablando la revelación que tuvo el rey David sin conocer a Jesús, porque David no conoció a Jesús. Jesús vino miles de años después, pero a David se le reveló a través del Salmo 22 y al comienzo comienza diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Los primeros textos del Salmo 22. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y qué dijo Jesús en la cruz? ¿Por qué me has abandonado? Que esa es otra enseñanza también, que no quiere decir que el Padre lo abandonó. Y algunos dicen no, y le colocan hasta como en la película, que cuando el Padre vio a su Hijo, inclinó su rostro hacia afuera de la tierra, se oscureció. Eso no es así. Eso es una idea. No está diciendo eso. ¿Se fija qué importante estudiar? Lo que quiere decir esto es lo siguiente: que el Padre siempre con Jesús fueron uno solo, siempre.
Por eso que Jesús dijo: Padre, en tu mano me encomiendo mi espíritu. Padre, en tu mano hago esto. Padre, no se haga mi voluntad. Padre, lo que tú me diste lo he guardado. Padre, no se haga lo que yo... Siempre estuvo junto con él. Siempre estuvieron porque eran uno solo. Pero en el momento que Jesús estuvo en la cruz, recuerde que Jesús en la cruz, que llevó todo el pecado de toda la humanidad. De toda la humanidad estaba puesto en el cuerpo de Jesús. Entonces el Padre no podía estar en ese cuerpo de Jesús. Tuvo que separarse. No que lo rechazó, no. Tuvo que separarse por la contaminación que Jesús estaba ejerciendo por el pecado de la humanidad. Tuvo que separarse. Y ahí la expresión: Padre, ¿por qué me has abandonado? No quiere decir que lo abandonó, lo rechazó, no. Sino que el Padre no podía estar en el cuerpo porque Jesús llevó en ese cuerpo todo el pecado de la humanidad. Mire qué interesante eso. Avancemos. Entonces, David está diciendo: toros me han rodeado. ¿Acaso en la cruz habían toros? Dice el verso 16: porque perros también me han rodeado. A lo quizá un perro, porque los perros están en todos lados. Pero aquí no está hablando de animales físicos, está hablando de potestades de Terión. Está hablando de los toros de grado de potestad. Está hablando de los perros grado también de potestad. Y miren lo que sigue leyendo más adelante. Vamos al verso 21 del Salmo 22. Sálvame de la boca del león. ¿Acaso habían leones cuando Jesús estaba siendo crucificado? No. Miren qué importante estudiar. Y dice: y sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. ¿Acaso también habían búfalos en la cruz? No. Está hablando de Terión. Está hablando de potestades. Los toros, los perros, los leones, los búfalos. Está hablando de potestades. Porque en el mundo espiritual son seres híbridos. Son mezclas que tienen una semejanza de estos animales, pero son demoníacos. Ahora, ¿qué dice la versión K2? Porque aquí dice: sálvame de la boca del león. Pero mire qué interesante lo que dice la versión judía de K2 del Salmo 22, verso 21. Sálvame de la boca del león, porque tú me has librado de los cuernos. Ya no dice los cuernos de los búfalos, sino de los cuernos de los unicornios. Wow. Mire qué poderoso. Quiere decir, porque esto no es mitología, esto es real en el mundo espiritual, que eso también lo hemos enseñado en otras clases, porque estos son seres híbridos. Las sirenas existen porque no hablamos de mitología, son seres de mezcla. ¿De dónde nace todo esto? De Génesis 6:4. Cuando los ángeles se juntaron con las hijas de los hombres y mantienen la relación, nacen los gigantes, que son los Nefelín, pero también nacen los semidioses. ¿Quiénes son los semidioses? Medusas, centauro, sirena, ninfa, minotauro. Todo eso es lo que se hizo en mezcla. Eso no es mitología. La mitología, ni siquiera el imperio de Grecia estaba en la tierra en Génesis. Es más, cuando Daniel dijo, cuando estaba orando y vino el ángel, un malach, un mensajero, y no podía bajar porque el segundo cielo hubo una opresión, un grado de que no podía bajar, tuvo que pedir ayuda al arcángel Miguel para que le abriera camino junto a ángeles guerreros. Llegó donde Daniel, hijo: del primer día que dispusiste tu corazón, tu oración fue oída. Pero se demoró 21 días. ¿Por qué? Y ahí lo menciona: porque tuvo una guerra contra el príncipe de Persia, y luego cuando regrese tendré otra lucha con el príncipe de Grecia. Y mire que aparece Grecia y Persia. Pero mire qué interesante, que el imperio de Grecia y el imperio de Persia aún no estaban en la tierra en ese tiempo. No estaban en la tierra, así que no estamos hablando de mitología, porque algunos, cuando hablamos de sirena, de ninfa, de estos semidioses, inmediatamente a mitología griega. Los griegos todavía no estaban en la tierra, ni los persas estaban en la tierra. Muchos años después aparece el imperio de Grecia y el imperio de Persia. Y ahí se le entrega todos estos seres híbridos a estos pueblos. ¿Por qué? Porque eran pueblos decadentes. Los griegos, los persas, eran pueblos inmorales. Practicaban sexo ilícito, eran profanos, eran corruptos. Por eso que toda esta que se le llama mitología se le entregó a ellos.
por la corrupción que tenía ellos en su corazón, los griegos, los persas. Miren qué interesante todo eso. Avancemos. Entonces la cruz no es que Jesús estaba peleando con perros, con toros, con leones, con cuernos de los búfalos, y aquí la versión original dice los unicornios. Estaba hablando de grado de potestad, de que mientras Jesús estaba en la cruz, había una batalla angelical contra estos tipos de potestades, que era una batalla que se estaba dando en ese lugar de ambiente. Qué poderoso todo esto. Vamos a los espíritus metafísicos. Ya hablamos sobre los emisores, receptores, vectores, nahuales. Y ahora vamos a hablar un poco sobre espíritus metafísicos. Los espíritus metafísicos se llaman, ya entran las huestes. ¿Quiénes son las huestes? Efesios capítulo 6, verso 12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados, gobernadores, potestades y huestes. Ahora la versión Valera, Casiodoro de la Reina, Cipriano Valera, dice principados, potestades y gobernadores. Eso no es en el orden, porque un gobernador es mayor que una potestad. Ese es un problema de traducción. En el orden, en los textos originales dice principados, luego en segunda jerarquía los gobernadores, en tercera jerarquía las potestades y en cuarta jerarquía son las huestes. Y hoy vamos a hablar sobre las huestes. Las huestes tienen que ver con espíritus metafísicos, que ahí también se le llaman los poltergeist. Los espíritus metafísicos tienen que ver con espectros, con fantasmas, con sombras. Tienen la característica de hacer ruidos. Pueden hacer golpes, pueden hacer mover las cosas en el aire, que caigan, hacer que se materialicen algunas cosas haciendo sonidos, espectros, sombras, se escuchan ruidos, golpes, que algo cayó en el techo, que pasó una sombra. Eso se llaman huestes. ¿Quiénes son las huestes? Demonios y espíritus inmundos. Mire qué importante todo lo que estamos viendo para conocer jerarquía, porque a veces no entendemos quiénes están involucrados cuando hay todo este tipo de manifestación. En todas estas manifestaciones ni siquiera está Satanás, porque algunos dicen, Satanás entró, me está asustando. No, él no hace eso. Ahí están los grados de hueste, demonio y espíritu inmundo. Son ellos los encargados de hacer todo esto. Se llaman también las cosas paranormales, los poltergeist. Y hay gente que es víctima de ataques de demonios o espíritus inmundos. La ciencia le llama los poltergeist. Ahí tenemos las casas con espíritus, casas embrujadas, las cosas que se rompen, las tazas que caen al suelo, golpes en las paredes, voces que se escuchan, cadenas que se sienten sonar, cosas físicas se mueven, se sienten pasos, una mala energía. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Los demonios y espíritus inmundos. Ellos son los que están detrás de todo eso. Pero no hay que tener miedo, porque los miedos alimentan a estos espíritus. Usted no debe de temer. Por eso es que el Señor dijo claramente, yo no le he dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. No hay que tener miedo, porque los demonios son atraídos por el miedo. Eso lo he enseñado en otro libro también, que tengo un libro que es los miedos atraen demonios. Y hay que tener cuidado con esto. Tenemos que estar tranquilos, confiando en el Señor. Nada va a pasar. Nadie se ha muerto por un demonio, por un susto. Pero a veces el enemigo, la gente le coloca miedo, me voy a morir, me va a dar un ataque. Tranquilo, si usted está en Dios, no va a pasar nada. El ángel de Jehová acampa a su alrededor y los defiende de todo mal. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Diga al débil, fuerte soy, y somos más que vencedores, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no tenga miedo. El enemigo lo que hace es colocarle miedo para que pueda hacer la puerta de entrada. Son las fuertes, a veces las puertas que el enemigo hace a través de pesadillas, que a veces siente entidades, a veces espíritus. Esos son los demonios que están moviéndose para colocar contaminaciones y colocar también espíritus territoriales. En el mundo espiritual hay espíritus que están tanto del segundo cielo habitando, ahí donde están los principados y los demonios. Los principados están en los segundos cielos. Ahí están los principados. Recuerde, ¿qué es el enemigo? Un principado. El príncipe de este siglo cegó el entendimiento de muchos. ¿Qué está diciendo? De Satanás, que el Señor lo aprenda. Y Jesús lo cataloga como el Dios de este siglo, con minúscula. ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿El principado? Satanás. ¿Y dónde él se mueve? En el segundo cielo, ahí donde él está. ¿Cuál es el segundo cielo?
el lugar donde habitan los planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Y se lo dije en el mismo orden, desde el más pequeño hasta el más grande. Eso lo aprendí en la escuela. Y mire cómo todavía tengo memoria de eso. En la escuela me enseñaron y me lo memoricé planeta por planeta. ¡Aleluya! Entonces, ahí donde él habita, y ahí, mire qué interesante, de ahí de donde están en el segundo cielo, que están los planetas, ahí donde él empezó a hacer seres híbridos, razas paralelas, y ahí entró en lo que es los aliens. Mire qué poderoso lo que vamos a aprender en todo eso. Los aliens, los extraterrestres, vienen del segundo cielo, que son del universo, que son de los planetas. Por eso que muchos dicen, claro, son de otros planetas. Sí, son de otros planetas. Otros están aquí en la Tierra. Hay bases también en las aguas, hay bases en los volcanes y hay bases debajo de la Tierra. Todo eso lo vamos a enseñar también. Pero el punto es de que estos seres híbridos vienen de un segundo cielo, el segundo cielo de la habitación de los planetas. Entonces, ahora, todo tipo de manifestación no hay que tener miedo. Ya lo hablamos de que son las huestes. Las huestes son los seres de demonio, espíritu inmundo, son los de más bajo rango. Ellos vienen para atormentar, para colocar cosas, para colocar áreas en que la persona tenga miedo. Primera de Timoteo 4:1, pero el mismo Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos vendrán espíritus gente que apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La idea de los demonios no es quedarse por mucho tiempo en un cuerpo, sino matar. Esa es la idea de los demonios, entrar para matar. Todo demonio entra para matar. El espíritu inmundo era para contaminar el ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Los espíritus inmundos pueden vivir toda una vida en una persona, con pecados, con contaminaciones, porque la idea de los espíritus inmundos es colocar inmundicia en el ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y los demonios, cuando entran para matar, exceptuando lo que dice en el texto de 1 de Timoteo 4:1, que en los postreros tiempos vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estas doctrinas de demonios no matan, son las que envían. Aquí están las sectas, y en la secta envían a miles y a miles y a miles al mismo infierno por una mala doctrina. Estos no van a matar, estos demonios, pero estos demonios colocan doctrinas de demonios, y doctrina viene de la palabra didasque. Didasque es una doctrina, es una mala enseñanza. Ahí entra la secta. No deis lugar al diablo. Entonces, todo esto lo que hace el enemigo es para colocar contaminación. La oxitocina, la que tiene que ver con la sensación del miedo, que hemos enseñado a través de los químicos del cerebro, para que quede uno inmóvil. La oxitocina que expele el cuerpo expela oxitocina. El cortisol y la adrenalina. Cuando una persona tiene miedo, expele esto, y uno no lo nota, no se da cuenta. Cuando el perro te quiere morder y tú ves que el perro, esos grandes dientes, y mucho le da miedo, y el perro te sigue ladrando, te sigue atacando. ¿Por qué? Porque tú con el miedo empiezas a expeler de tu cuerpo cortisol y adrenalina, y tú no te huele a cortisol ni a adrenalina. Pero los perros sienten ese olor de los poros que están saliendo, y él le molesta ese olor. Por eso es que atacan. No hay que tener miedo. Al mundo espiritual es lo mismo. Los demonios pueden oler el pecado. Pueden oler el pecado. O sea, el pecado que expele el cuerpo. Ellos dicen, aquí hay pecado. Voy a entrar en ese cuerpo. Los espíritus mundos, aquí hay pecado. Huele a pecado. Voy a entrar en ese cuerpo, y van a entrar con derecho legal. Mire qué profundo todo esto. Entonces el perro, cuando siente miedo, huele del hombre el cortisol y la adrenalina, que eso les molesta, y lo atacan. Los demonios también huelen los miedos, huelen el pecado. El Salmo 4:8, cuando dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, es lo que tenemos que hacer cada noche. Liberarnos, orar, clamar y pedirle al Señor que Él nos ayude. Hay un tiempo de oración. Es importante entonces orar. ¿Para qué es importante orar? Para que salgan esas contaminaciones, las fantasías que alimentan la imaginación. La imaginación retrata imágenes. Las imágenes retratan imágenes contaminadas de que producen las emociones. Las emociones provocan los deseos de la carne.
Los deseos de la carne provocan costumbres, malos hábitos. Y las costumbres, malos hábitos lo llevan a una ley espiritual. Y la ley espiritual lo lleva al pecado. Y el pecado lo lleva a estar en una esfera de contaminación constantemente. Qué importante entonces tener cuidado, y ya vamos a terminar, y en que nos ayude el Señor. El Salmo 16, verso 7 dice: bendecir a Jehová, Él me aconseja aún en las noches y me corrige mi conciencia. Mire qué hermoso esto. El Señor trabaja aún en los sueños, que mientras dormimos dice que nos corrige. Cuando dice corrige, ahí está la palabra del hebreo, que es el numeral 3256. Corrige significa el que Él nos amonesta, nos advierte, nos exhorta, nos reforma. Eso es lo que quiere decir, que el Señor nos corrige, nos da a entender sus planes, nos da a entender, nos exhorta para que podamos hacer las cosas mejores. Todos estos textos ya lo vimos claramente. El Salmo 91:5 dice: no tendrás temor al espanto nocturno. Nocturno es la palabra layit, que significa tristeza, sombra de tiniebla, y aquí vienen espíritus inmundos. Potestades nocturnas, ya la hablamos, Isaías 34, que son las fieras del desierto. Y Daniel también explica claramente entre visiones nocturnas. Al entender entonces toda esta enseñanza, podemos saber lo que el Señor quiere: bendecirnos y ayudarnos. Isaías 26, verso 3: al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti he confiado. La versión Oso dice: porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y Valera de 1960: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si usted se fija, que habla solamente de paz, una vez paz. Pero en los textos originales, Serafín Ausejo dice: con propósito firme asegurarás paz, la paz, pues en ti ha confiado. Versión Navarra: al de ánimo firme le guardarás la paz. La paz, ya no dice una vez paz. En los textos originales son dos veces que dice paz. Versión Oso 1569: firme que guardarás paz, paz, porque en ti ha confiado. Y RB de 1865: sentencia firme que guardarás paz, paz. Torres Amat también habla: tú, oh Señor, nos concederás la paz, la paz. Se fija que es diferente a la versión Valera 1960, que dice una vez paz. Aquí en los textos originales dice paz, paz. Y Jesús también utilizó dos veces la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Dos veces, porque cuando habla del número 2 es una aseveración, es una seguridad. Por eso dice: mi paz yo te doy, es seguro. Mi paz yo te dejo, es seguro. Y explica también el Salmo 4:8: en paz me acostaré. Cuando dice a sí mismo, está diciendo: en paz me acostaré y en paz dormiré. ¿Y qué está hablando? Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Es lo que aplica el Salmo 4:8. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Juan 14, verso 27, lo que hablaba anteriormente. Y el Salmo 4:8: en paz me acostaré y en paz también dormiré. Lo mismo menciona dos veces, porque está hablando de los hemisferios. Qué bueno entonces dormir en paz. Qué bueno que en paz nos acostamos y en paz también dormimos. Que quiere decir hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, porque son dos que tenemos, dos hemisferios. Y dentro de esos dos hemisferios, izquierdo y hemisferio derecho, el Señor nos dice: pasa al hemisferio izquierdo y pasa al hemisferio derecho, para que no haya ninguna contaminación mientras dormimos. Mire qué bueno es el Señor, a que une los sueños, Él se preocupa de nuestro hemisferio. Esta es la palabra, esta es la enseñanza de hoy, y damos gracias al Señor porque creemos que el Señor nos va a bendecir en este día, y creo que ya somos bendecidos a través de la palabra, porque por la palabra somos bendecidos. Y hoy hemos hablado este tema de conociendo al enemigo a través de los emisores, receptores, vectores, nahuales y espíritus metafísicos. Mucho que hablar, mucho que entender. Espero que hayamos sido claros en la enseñanza y que usted haya entendido
bien todo esto y que todo pueda servir de conocimiento para que así cada día podamos siempre seguir buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. No sé si hubieran preguntas, las puede colocar ahí en el chat y vamos a ir respondiendo, pero a través de esto hemos hoy dado a conocer la enseñanza sobre espíritus metafísicos, sobre emisores, receptores, vectores, nahuales y metafísicos.